Muy buenas a todos, somos Ruti y Síncope. Muy buenas. Y hoy tenemos que hablar de Bego. Hoy hablamos por fin de Begoten o Engendrado en castellano, película que nos habéis spameado hasta la saciedad en todos los vídeos prácticamente de este último tiempo. Y es que Begoten nosotros ya la habíamos visto e intentábamos evitar de todas tener que volver a verla. De hecho, los primeros comentarios que leíamos de vuestras recomendaciones de por favor hablar de Begoten, vean Begoten, era como no, ya la hemos visto, ya sabemos lo abstracta y lo complicada que es esa película a la hora de hacer un pequeño análisis, review o una interpretación de ella. Entonces para nada, era una idea totalmente desechada, a pesar de que nos la habíais recomendado mucho, pero ha llegado un punto en el que ha sido tal el ansia por esta película, sí, pues que nos hemos tenido que plantear volver a verla, y así ha sido. Dicho que está esta película en YouTube, los que os seguís por la comunidad sabréis que os dejé el enlace allí, de estos experimentales, tediosos, soporíferos y sobre todo pretenciosos 72 larguísimos minutos del director, guionista y productor Edmund Elias Merhige, un señorito de 20 años que hizo su primera película con Begoten, pero que este señor se dedicaba a otra cosa antes, al teatro concretamente. De hecho me ha parecido muy curioso este origen, por así decirlo, de Edmund, ya que era un chico bastante enfrascado y obsesionado y metido en el teatro, obsesionado con danzas japonesas teatrales, y que asistía con esa temprana edad a ver muchas obras de teatro, sobre todo en Manhattan, y que en un determinado momento de su vida pues decidió fundar su propia compañía de teatro e incluso hizo obras también experimentales dentro de este grupo de aficionados. Esta compañía se llamó Theatre of Material de Merhige, así un poco con ego, ¿no? Llamándolo con su propio nombre. Y dicho también que todos los actores que estaban en esta compañía fueron los participantes de la película Begoten. Porque Begoten, si algo tiene, es que en principio fue enfocada para llevarse al teatro, hacer como una especie de obra musical con bailes y música en vivo, pero al final por temas de presupuesto no se pudo llevar a cabo, y fue el propio Edmund el que decidió adaptar esta historia a un guión para una película. La película ha costado $33.000, que para los años 90 pues quizá era un poco más que ahora, pero también era bastante bajo presupuesto, porque su obra de teatro debía costar $250.000. $250.000 era lo que iba a costar hacer esta experimentación llevada al gran teatro y encima de un escenario. Pero nuestro amigo Edmund no solo tendría problemas en los 3 años y medio que tardó en rodar Begoten, sino también en la distribución, ya que prácticamente nadie se la quería comprar, o incluso los que se la querían comprar, él no quería venderla por si tocaban su obra de arte. La verdad que era un tío, con estas cosas que estamos contando de él, yo me imagino a una persona bastante suya, ¿no? Bastante propia y con las Uraña, me lo imagino. Sí, y con las ideas muy claras de lo que quería hacer, para bien o para mal, ¿no? Porque si te cuesta encontrar distribuidoras y las únicas personas que te la quieren distribuir a ti no te convencen, la verdad que me parece en ese sentido valiente por su parte pues seguir esperando y insistir en las distribuidoras que a él le interesaban más. Y como al final todos ya sabemos, consiguió meterla en un pequeño festival donde un par de periodistas le financiaron y le distribuyeron esta película. Todo de una forma muy íntima y muy privada, porque por lo que he leído, estos dos críticos profesionales se la mostraron a otra crítica bastante con bastante renombre, y la proyectó en su propia casa, un grupo muy pequeño de gente selecta, que quedaron totalmente fascinados y maravillados con lo que había hecho este chico, y fueron prácticamente ellos los que ensalzaron un poco esta película. Como muchas películas de estos años, y sobre todo tan íntimas, la piratería fue lo que hizo que Begoten se volviera una película de culto, en el sentido de que llegó a mucha más gente, hasta que en el 91 consiguió proyectarse en los... Pero vamos a lo que nos vamos, que ya hemos metido mucha chapa de lo que hay tras Begoten. Hablemos un poco de la película. ¿Qué me puedes decir de cómo empieza sobre todo esta película, si la podemos llamar así? Al pensar en Begoten siempre me venía a la cabeza que era una película de terror, a pesar de que tengo el recuerdo totalmente claro de que cuando la vi por primera vez no me dio miedo, pero sí que ese aura oscura y sobre todo quizás esos sonidos ambientales y el blanco y negro pues colaboraban un poco en que fuese una película siniestra, oscura, pero a día de hoy me he dado cuenta que está más enfocada a contarnos algo mitológico, algo más abstracto, algo enigmático y por lo tanto un poco a la fantasía. Aunque
aunque la película tenga múltiples interpretaciones, es muy fácil y sobre todo Edmund dejó claro a quién quería referirse con este principio de la película. Y era específicamente a Dios y al nacimiento de la vida. Sí, al mito de la creación que todos conocemos. Vamos. Podemos encontrar el Génesis ya desde el principio que vemos Begoten, porque vemos a una figura cómo se está apuñalando con una cuchilla de afeitar hasta destriparse el estómago. Y de ese trocito de piel veremos nacer a una mujer que será representada como la Madre Tierra. Y todo esto no son interpretaciones, ya que al final de la película, en los créditos podemos ver el nombre que le dan a cada uno de estos personajes. Esta Madre Tierra nos regalará una de las quizás mejores imágenes que tiene esta película, y es lo que he puesto aquí en la pizarra, es la paja de Dios. Esta Madre Tierra le hará una paja al difunto Dios que está empalmado encima de su silla para correrse encima de su estómago, regalando una escena realmente poética y que se entiende perfectamente lo que intentaban hacer. Representaban el nacimiento del Hijo de María y de Dios sin pecado concebido de por medio. Es cierto. Es que me suena muy raro oír todas las cosas de tu boca. Pero cuando vemos cómo ella se va restregando el semen por encima del estómago para luego introducírselo en un masaje bastante visual y erótico de su propio coño, para que después aparezca este hijo de la Tierra más adelante, lo que conocemos como el planeta Tierra, donde conocemos ya la población, digámoslo así. Pero como sé que muchos le estáis pensando, joder, Rotten no ha especificado este semen, el semen de esta película. Claro, la tesis del semen de Rotten. Tengo que decir que mientras la veíamos se lo he dicho a Síncope, digo, hostia, no me gusta el semen de esta película porque ha parecido la cola blanca de Art Attack era demasiado espeso y realmente creo que una película tan experimental y siendo actores de teatro podían haber arriesgado un poco, como hizo Marian Dora, otro hombre experimental en este tipo de géneros, que sí que utilizó semen real, o al menos algo bastante parecido al semen real. Creo que no les hubiera encajado mejor en toda la monstruosidad que nos muestran en Begoten realmente. Yo sinceramente creo que no hacía falta esforzarse en esos pequeños detalles, básicamente por el tema artístico y visual que tiene la película, ese blanco y negro que dura todos los 72 minutos, que no es un problema, pero que a mí personalmente, y esto sí que lo abro muy a modo personal, porque no sé si a los demás os pasará, a mí me ha costado mucho enfocarme en lo que estaba viendo, distinguir formas, distinguir siluetas, distinguir si estaba en un primer plano, si estaba en un plano alejado, y todo ello, la verdad que no me ayudaba mucho esa saturación de color, o de no color, por así decirlo, que había en la peli. Las primeras escenas, estas que ha contado Rotten sobre el suicidio de Dios, el nacimiento de la Madre Tierra e incluso hasta el nacimiento del hijo de la Madre Tierra, la verdad que he distinguido todo bastante bien, pero a partir de ahí, cuando el paisaje ya era más rocoso, me costaba distinguir qué eran siluetas de rocas, quiénes eran los hombres que yo no les veía la cara, quiénes eran los que tenían túnicas, quién era al que mataban, quién era el cadáver destripado. A mí me ha costado, la verdad, que bastante esfuerzo distinguir qué es lo que estaba viendo. Estaba constantemente diciendo en la película a Rotten, ¿qué hacen? ¿Qué es eso? Y ya digo que es más algo personal mío. No os equivoquéis, Begoten, si tiene tanta fama entre los ilustres del cine, es por todo el apartado técnico que hay detrás, no por la historia que nos están contando, ni de lejos, ni por lo bien hecha o mal hecha que esté esta película. Nuestro amigo Edmund grabó esta película en dos grandes secuencias, las cuales fue dividiendo con una impresión óptica que cada minuto... Una impresora óptica que cada minuto equivalía a 8 a 10 horas de trabajo. Cada minuto de esta película. Una impresora óptica que construyó él mismo a partir de otras máquinas antiguas, ya que está grabado, y esto perdonadme si no lo digo bien, está grabado en 16 milímetros invertidos, algo así. Tiene un estilo de cine bastante peculiar y original, sobre todo para los años que estamos, pero por mucho que la película tenga tanto trabajo de edición o tecnicismo detrás, que lo tiene, eso no implica que tengamos que alabarla por encima de lo que es, por encima de lo que el completo de la película nos regala. Por mucho que nosotros utilizáramos una cámara HD 4K y un estudio de grabación, al final lo que importa es el resultado de nosotros comentando la película, el resultado de la edición de después, el resultado de cómo habéis recibido todo. No por mucho que tengamos muy buen equipo, muy buenas ideas, todo resulta en algo apetecible para todo el mundo, y eso hay que entenderlo. Al diablo lo que es del diablo, quiero decir que a este chico, a Edmund, hay que reconocerle todos los reconocimientos que se le han dado en el apartado técnico y artístico, sobre todo, y por hacer
hacer una película experimental que tanto ha influido en muchos artistas, y no solamente en artistas dedicados al séptimo arte, sino también en artistas de pintura y musicales, y hay que reconocerle pues eso, el trabajo que tuvo detrás, lo emprendedor que fue y que consiguió hacer algo bastante distinto que no se había visto hasta la época, y que generó y creó el enigma eterno de qué has visto tú en Begotten, qué has visto. Esto es como antes lo comentábamos tú y yo, que esta película es como el típico test de Rorschach, ¿no? Sí, es un test de Rorschach esta película. Es que hasta los colores son parecidos, o sea, tú miras un blanco, negro, grises y te enfocas a ver qué siluetas ves, y en esta película a mí personalmente me ha pasado lo mismo, y tampoco lo digo necesariamente como algo malo, pero sí que es verdad que me hubiese acompañado mucho una historia un poquito más redonda, un poquito más historia, un poquito más trama, a pesar de que tiene influencias de un mogollón de cosas. Edmund se dejó influir por un mogollón de vertientes para contarnos estos 72 minutos de Begotten. Me vais a perdonar la pronunciación fatal que voy a hacer de todos estos directores que voy a mencionar. Venga, pero yo te voy a intentar ayudar, que también me lo he estudiado. Se estuvo inspirándose en George Franju en la película Sangre y Bestias, en Akira Kurosawa con 7 samuráis, en Stock Brakhage, en El acto de ver con tus propios ojos, y en la expresionista alemana El gabinete del Dr. Caligari, además de basarse también en los filósofos como Nietzsche, en pintores como Goya, o incluso en Munch, o en científicos como Einstein, además de directores como Buñuel. Para que veáis todas las influencias que puede tener Begotten, incluso los que hayáis visto Ereshead de David Lynch, podréis encontrar también cosas de esa película. Y al final, al fin y al cabo, al final del día, lo que yo me quedo con Begotten y lo que no me acaba a mí de convencer, sobre todo, es que Edmund es una persona, es un estudioso del cine, es un erudito del cine, es una persona que ha disfrutado de la historia del cine y de todo el arte que ha llegado de él. Pero, ¿qué me queda a mí de original de él? ¿Qué me queda aparte de un conglomerado de relaciones que llegan al punto de ser pedantes? Porque al final lo que resulta tanta información intelectual del cine en una película, todo junto queda de pedante, igual que le ocurrió a Marian Dora en Melancholy the Angel. Tantas referencias filosóficas, tantas referencias de la mitología griega, de la mitología celta, de la mitología egipcia, de la cristiana, tan conglomerado de información, consigue que tu película quede en algo tan extraño que parece que el que no lo entienda es que no sabe disfrutar, digamos, del arte intelectual. Y no es eso, es que quizás más a veces es menos. Al revés, menos es más. Es que a veces menos es más. ¡Lo bonito que había quedado! ¡Mierda! Ay, me has descentrado con esto. No hemos hablado todavía prácticamente nada del tema del sonido, y es que es una película en la que no hay diálogos, es completamente muda y tampoco tiene ninguna banda sonora. Lo máximo que oímos constantemente en la película es un fondo ambiental de grillos o de pajaritos de vez en cuando, y sonidos un poco pues de agua, como si fuese un sonido viscoso al tocar vísceras, por así decirlo, y alguna escena en concreto donde oímos un poco el arder de la madera en el fuego, pero prácticamente está hecha con sonidos ambientales. A mí eso me ha gustado mucho, no necesito para que una película me entretenga que tenga más diálogos o una música determinada. La verdad que esto me parece bastante acertado y que complementa y es muy orgánico, como te gusta decir a ti, al efecto visual que nos muestra Edmund. Así que en ese sentido pues le doy un positivo, ¿no? Porque no todo lo técnico, así como he dicho que lo técnico visual yo no lo he podido apreciar, esta parte sonora sí que lo he apreciado un poquito más. En mi caso es todo lo contrario. El señor Evan Alban, que es el encargado de la banda sonora de esta película, del sonido ambiente de esta película, y tengo que decirle que ha conseguido que en mi interior exista un odio ferviente a los grillos. De verdad que nunca me había molestado el sonido de un grillo hasta que he vuelto a ver Begotten. 72 minutos de sonidos de grillos en intervalos de 2 segundos en mi oreja. Era todo el rato prácticamente. En intervalos de 2 segundos durante 72 minutos, pues al final ha conseguido que acabe hartísimo era de los muy ambiental grillos. Y quizás eso, esa monotonía en tu oído sea lo que resulte un poquito más soporífero a la hora de que te cueste mantenerte despierto o alerta viendo esta peli, porque no tienes ninguna cosa que te active, que te despierte y que te dé un poco de ritmo o de estructura fílmica, que quizás es lo que le falta a esta peli. Pero bueno, continuamos un poco de qué ocurre en esta película. Después de ver este parto incestuoso entre Dios y la Madre Tierra, como os he comentado, pare al hijo de la Madre Tierra y Dios, un chico que es
una especie de nuestro engendro, es un poco el que da título a la película, y que ya vemos que es un ser un poco monstruoso, que se mueve de una forma muy característica, que a mí personalmente también me ha gustado. Estoy como un poco convulsionando, y que va vagando por esos terrenos a su suerte, porque su madre parece que le ha abandonado y le deja que se haga su camino y que se forme un poco su vida. ¿Qué pasa? Que este pobre engendro se encontrará en un determinado momento a unos seres, parece que sin rostro, por eso representa un poco la humanidad, y por eso no les vemos la cara, o si les vemos algo, vemos un poco siluetas como de máscara, que rápidamente le agarrarán de un cordón umbilical eterno, que yo no sabía si era un cordón umbilical lo que querían representar, o simplemente era una cuerda. Gracias a que he leído por ahí me han corroborado que era un cordón umbilical, porque la verdad que era como algo muy, muy, muy llamativo. Y bueno, se lo llevan vagando un poco a su suerte, lo utilizan, y al final acaban pues matándolo y quemándolo en una hoguera. No he entendido muy bien por qué lo matan, porque parece que al principio le tienen aprecio, porque este ser monstruoso escupe cosas, o mejor dicho, vomita cosas, algo visceral. Al principio pensamos que era placenta, pero luego ha continuado vomitando más cosas viscerales. Y parecía que esta tribu y estos nómadas, esta humanidad, se lo tomara como regalos que Dios nos podía ofrecer y que querían apreciar. Pero, al igual que la religión cristiana, pues acaban torturándolo y crucificándolo en una cruz. En este caso, acaban quemándolo vivo. Para que llegue la Madre Tierra, le resucite y acaben violando a la Madre Tierra, estos mismos encapuchados, a la vez que abandonan el cuerpo del hijo de la Madre Tierra, que posteriormente, avanzada la película, también morirá, ya que aparecerán otro tipo de encapuchados que también... Los de las túnicas, esos. Exactamente, que también lo torturarán para acabar enterrando, y todo esto nos llevará a un precioso final donde empezará a brotar la naturaleza tal cual las conocemos, las plantas. Por eso tanto rollo del agua. Ya sabéis que para muchas mitologías y para muchas religiones el agua siempre ha simbolizado la vida. Entonces es un poco toda la metáfora y toda la alegoría que nos vienen contando. Pero como tiene tantas mezclas de varias mitologías, a la vez que nos cuentan el Génesis, varias religiones, y el señor Edmund quería muchas interpretaciones distintas de su película, consigue eso que os digo, un batiburrillo de conceptos que sí, es abstracto y surrealista, pero consigue que el espectador no acabe con nada realmente que le satisfaga. Y eso es mi punto más fuerte de problema. Es que me ha satisfecho. Se pueden sacar muchas cosas, porque ahora me estoy acordando también de que hay muchas culturas y muchas religiones que también valoran, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo, porque igual me estoy equivocando, estoy mezclando cosas, pero también hay muchas culturas que de los restos del cuerpo físico cuentan leyendas como que surge de ahí, de esos restos humanos surgen otros nacimientos y otra vida, que de la muerte genera vida. Hay también grandes filosofadas sobre este tema, y al final esta película no deja más que de ser eso, hablar un poco de la creación y hablar un poco de la vida y de la muerte, tal cual nos dicen esos créditos iniciales, ese texto que nos ponen al principio, que la verdad no hemos encontrado, por lo menos yo no me he fijado de qué autor es. Es decir, que la película sí está muda, es porque nos quiere hacer representar un poco la humanidad antes del habla, antes de que pudiéramos comunicarnos, y de ahí que utilice este tipo de lenguaje, pues precisamente con sonidos ambientales y con personajes que nunca dicen nada. Así, a modo curioso, os quiero comentar un par de cosas de las actuaciones, porque curiosamente ocurre como con Melancholy del Angel, y es donde reside un poco el encanto y lo que a mí sí que me ha gustado de Begotten, y siempre me ha gustado, y es que se nota que son actores de teatro, se les nota una sintonía entre ellos. Y es que es cierto que al parecer toda esta compañía pasó unos 3 o 4 meses juntos sin poder separarse, para tener una sintonía absoluta entre ellos, haciendo ejercicios de respiraciones, conociéndose mucho más en todos los aspectos de la vida, para que una vez estuvieran delante de la cámara o del escenario pudieran complementarse sin necesidad de mediar palabra. Esto yo hacía teatro, he hecho teatro muchos años y entiendo por dónde quiere ir, y sí que es cierto que a veces puede salir mal, a veces puede salir bien. En este sentido yo sí que he visto de alguna forma a esta compañía, en lo poco porque que se puede ver, porque realmente esta película es tan abstracta que todo lo que puedas sacar puede ser todo lo contrario a lo que tú crees. Yo sin embargo eso no lo he visto, me da pena, porque sé todo el esfuerzo y todo el trabajo que hay detrás, de dónde viene esta película, que era enfocada al teatro, cómo convivieron este grupo de teatro, y todas estas ideas las tuvo Edmund, todo este curro, todo este trabajo y toda esta profesionalidad la tuvo este chico de 20 años, y yo no lo he visto reflejado en su película. Quizás no soy una erudita del cine, por eso no he sabido apreciarlo, pero no he visto ese esfuerzo de sintonía a la hora de interpretar, a la hora de ser un conjunto y
un único ser y no lo he visto, no lo he podido apreciar por falta de eso, de atención en las interpretaciones. O sea, me distraía completamente todo el tema visual y pensaba que su objetivo era ese, no el mostrarnos algo más, una historia, unas interpretaciones, unos personajes. La verdad que eso me ha quedado como en un plano más secundario. Que sepáis que Begotten tiene secuela y forma parte de una trilogía. Yo os voy a decir el título si lo consigo. Lo único que consiguieron hacer fue en 2006, esta que os voy a decir Síncope, un cortometraje de 14 minutos. Eso, esta secuela breve que se llama Dean of Celestial Birds, que trata un poco, una vez más, sigue un poco el hilo de todo y trata sobre el tema de la evolución humana. Parece que en 2013 intentó hacer la tercera parte, pero no lo consiguió y estamos todavía a la espera de esa acabada trilogía de Begotten. Si no la consigue hacer él, pues que la haga algún alumno suyo, ¿no? Quizá, pues algún alumno avanzado. Postmortem, que hagan una historia postmortem, que hagan el apocalipsis. Hemos visto el Génesis, nos falta el apocalipsis y nos falta la evolución humana, que es la secuela. La evolución, que es la segunda. Pues mira, yo, pues oye, si me lo vendes así, hasta las veo, fíjate. Yo tengo que decir que ¿sabéis lo que más me gusta de que hemos hecho Begotten? ¿Sabéis lo que más me gusta? Que no nos podéis decir que no lo hemos entendido. ¿Sabéis por qué? Porque el señor Edmund dijo que tenía interpretaciones libres para todo el que la quisiera entender. Así que si nosotros hemos entendido que esto es una precuela de Die Hard o de Jungla de Cristal, no me podéis decir que no. Porque Edmund, el director, el creador, el guionista, el erudito, dijo que cada uno podía dar la interpretación que quisiera. Yo lo tengo claro. Pertenece al universo Cloverfield. Yo estoy con eso, así que no sé si quieres añadir alguna cosa más. Quiero meterte en el compromiso de hacer las preguntas típicas. Venga. ¿Qué nota más o menos le pondrías a esta obra, por llamarlo de alguna forma un poco más, que creo que le va mejor? Le pongo un 4. Le pongo un 4 porque como obra me parece que no cumple lo que debe, que es transmitirme algo. No me ha transmitido nada excepto aburrimiento. Exacto, no hemos hablado un poco de sensaciones y emociones, porque en realidad tampoco nos ha transmitido gran cosa. Yo me quedo un poco, y a mí ya sabéis que me gusta hablar de las escenas que más me han llamado la atención, y me quedo con la escena inicial, con ese suicidio de Dios, con el nacimiento de la madre tierra de sus vísceras. Me quedo un poco con esa parte, y además es porque es la parte que más he disfrutado visualmente, porque la he apreciado y la he visto mejor en perspectiva, pero del resto de cosas la verdad que me he quedado con ganas de un poquito más. Y yo sí que la llamaría obra, pero no la llamaría tanto película, y por supuesto no está dentro de mis películas que llamaría película de culto, que es un título que también pues con el pasar de los años se ha ganado Begotten. Yo tengo que decir que a diferencia de Harmony Korine o de Marian Dora o de todos estos directores pretenciosos de 20 años, al señor Edmund le tengo un respeto muy grande por el esfuerzo y el trabajo, pero no tanto como director. Creo que es precisamente eso, un chico de 20 años pretencioso y erudito que pretendía hacer algo muy diferente, abarcando demasiados conocimientos, y que pues al final, buscando y buscando, consiguió alguien que valorara su obra como él quería que la valoraran. Fíjate que yo más que pretencioso, a Edmund le catalogaría un poco como ambicioso. Me gusta un poquito más ese término. Yo sí que tengo la idea de él de que era un chico muy ambicioso, que mira, que al final, pues esto le salió bien. A puro insistir, quizás. ¿Qué nota le has puesto? Le salió bien. No lo he dicho, pero como a mí nadie me pregunta. ¿Qué nota le vas a poner a Begotten? Yo le voy a poner menos, le voy a poner un 3, porque a mí las películas siempre me gustan más me fijo más en la historia, en personajes, en ese tipo de cosas, más que en el efecto, que las cosas técnicas y visuales, que también las necesito, pero un poco más como acompañamiento. Entonces yo no la he podido disfrutar tanto como quizás otras personas pues lo logran. Y dicho esto, hoy vamos a dejar tenemos que hablar de Aquí con Begotten, una película que si queréis verla un poco más moderna tenéis Mother de Jennifer Lawrence con nuestro amigo Javier Bardem y hecha me ha recordado bastante esa peli, por lo menos la idea es un poco eso, también llevar el tema de la creación y de la historia un poco religiosa cristiana, adaptarla un poco a un, no sé, algo más moderno, algo más pagano, algo más oscuro, por así decirlo. Darren Aronofsky creo que consiguió lo que Edmund intentó, pero de verdad, en mi apreciación, bien hecho. Así que, como siempre, muchas gracias a todos los que nos dijisteis Begotten, gracias a todos los que nos recomendáis películas, a los Patreons, a los miembros, que de verdad que a día de hoy sois una gran ayuda enorme, a todos los nuevos subs que nos dais un cariño increíble con los comentarios de vuestro primer comentario, de verdad, y a todos los que lleváis ahí mucho tiempo por toda la confianza y lo bien que nos tratáis desde siempre. ¿A ti, Síncope? Como siempre, a ti, Rotten, y yo antes de acabar me he acordado que quería hacer una pregunta. ¿Cómo dibujáis las pollas? Aquí ¿Las dibujáis
así, yo toda la vida las he visto dibujadas así hacia arriba, o sea, no en el lateral. Entonces, vale, a contestarnos un poco eso también. Os digo lo mismo que le he dicho a Síncope. Las personas que la dibujáis así es que las miráis mucho, y los que las dibujamos así es que nos la miramos mucho. Así que con esto nos vemos en la siguiente. Venga, Gur. Y si además de con tu like y suscripción quieres apoyar el canal siendo un podrido con privilegios, queremos recordarte que desde 2 euros al mes puedes obtener ventajas exclusivas. Solo tienes que hacerte Patreon o miembro en los enlaces de la descripción. Y si lo tuyo es la moda podrida, recuerda visitar positivos.com, donde encontrarás merchandising personalizado.